Hola amigos, buenas tardes, hora de Ginebra. Desde el estudio de sonido y de imagen de Naciones Unidas aquí en Ginebra les transmite Juan Gasparini. Tenemos el gusto y la importancia de poder entrevistar al presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el embajador argentino Villegas, que va a tener que contarnos un poco lo sucedido hoy. Todos ustedes saben de que ya este Consejo se ha venido tratando este problema, pero hoy ha sido convocado porque hay un deterioro y un empeoramiento de la situación en Ucrania, y entonces hubo un proyecto de resolución que se acaba de votar hace pocos minutos. Y entonces, embajador, buenas tardes. La rendición de cuentas hacia atrás, la prevención hacia adelante, ¿cuáles son los elementos distintivos de este proyecto de resolución de los proyectos que se votaron con anterioridad? Sí, buenas tardes. El Consejo de Derechos Humanos fue uno de los órganos que tomó acción inmediatamente luego de la invasión de Rusia a Ucrania, aprobando una comisión de verificación sobre las violaciones de derechos humanos el 4 de marzo, y luego el 29 de marzo tuvimos también un informe de la alta comisionada sobre la situación de Ucrania. Pero lamentablemente el mundo continúa consternado por el deterioro de la situación, con numerosas víctimas civiles y claros indicios de violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Eso llevó a que el Consejo no podía esperar para tomar cartas en el asunto por el tema del deterioro de la situación, y así fue que un grupo de países solicitó el mecanismo que tenemos en el Consejo cuando el Consejo no está sesionando, y decidimos abordar una situación por urgencia, que es el mecanismo de sesiones especiales. Y eso es lo que tuvo lugar hoy, una sesión de todo el día, y al final de la sesión se aprobó una resolución por 33 votos a favor, solo 2 votos en contra y 12 votos en abstención sobre el deterioro de la situación de derechos humanos en Ucrania a partir de la agresión rusa. Ese es el título de la resolución adoptada. Entonces, con respecto a la rendición de cuentas, es decir, hacia atrás de lo que ya se estaban ocupando, pero hay elementos que dicen que hay empeoramiento y por consiguiente rendición de cuentas va a tener que ser mayor. Ante esta acumulación de violaciones, esto no puede afectar la eficacia del Consejo sobre otros problemas en el mundo, digamos. ¿Cómo se encuadra este agravamiento en la situación internacional de los 193 estados? Porque el Consejo se ocupa de los derechos humanos de todos. El Consejo siempre debe ocuparse de todas las situaciones que ameritan la intervención del Consejo. Tenemos más de 50 países que son observados periódicamente bajo distintos formatos en el Consejo, y todas las víctimas de violaciones de derechos humanos de todo el mundo merecen la atención del Consejo. Simplemente que en determinadas situaciones, como ha sucedido en el pasado, esta es la 34ª sesión especial. De las 34 sesiones especiales que ha tenido el Consejo desde que se creó, 32 han sido sobre situaciones de países, de todas las regiones, por distintos conflictos de todo tipo. En este caso en particular, lo que se ha decidido es prestar especial atención por el deterioro de la situación, y esta resolución da un paso adicional para que el Consejo esté encima de la cuestión con toda la seriedad y la gravedad que reviste el deterioro de la situación. Por eso, por ejemplo, ha incluido en la resolución que la alta comisionada va a presentar un informe en la próxima sesión que se inicia el 13 de junio, y va a haber 2 informes orales a lo largo del año sobre la situación. También la resolución precisa el mandato de la comisión de verificación. Recuerdo que el Consejo creó una comisión histórica. Por primera vez se creó una comisión de verificación de violaciones de derechos humanos sobre un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Esos miembros, esos 3 miembros esos 3 miembros hoy estuvieron, en el inicio, hoy. Yo los invité a que hagan una presentación ante el Pleno del Consejo. Los 3 expertos, Erik Mose de Noruega, que fue un miembro de la
la comisión investigadora de la criminalidad en Ruanda. Exactamente, fue el presidente del Tribunal de Ruanda, fue ex juez de la Corte Europea de Derechos Humanos, estuvo también en el Consejo hoy Yasmin Katsurum, que es ex vicepresidenta del Comité de Desaparición Forzada de Personas, ombudswoman de Bosnia y Herzegovina. Y especialista también en migración. Especialista en migración, y después estuvo también Pablo de Grave, el primer relator de Memoria, Verdad y Justicia del Consejo de Derechos Humanos. Y latinoamericano, colombiano, que estuvo también experto en Burundi. Ellos tres intervinieron frente al Consejo, intervino la alta comisionada también, intervinieron varias delegaciones, numerosas ONGs y estados, por supuesto. Y también esta resolución precisa el mandato de esta comisión, solicitándole que aborde determinadas cuestiones en determinados lugares que a todas luces se ha deteriorado la situación y necesitan una especial atención. Están mencionadas en la resolución las ciudades en particular que le piden que la comisión analice en detalle las evidencias de violaciones, y también hay una mención específica, por supuesto, a la situación de Mariupol, está mencionada en la resolución, y también un llamado a la Federación Rusa para que informe sobre el paradero de personas que en el contexto de este conflicto han sido transferidas a territorio de la Federación Rusa. Habla de 1.200.000 personas. Y por lo tanto, exactamente, el Consejo le pide contundentemente a la Federación Rusa que brinde toda la información necesaria sobre estas personas. Bueno, usted está al frente del Consejo de Derechos Humanos, pero hay otras instancias dentro de la ONU que también están afectadas por la investigación, el esclarecimiento de las violaciones en Ucrania. O sea, ¿cómo se hace para coordinar todo eso, para que no haya sobreposiciones de un órgano con otro, y cómo cada uno puede trabajar independientemente y contribuir todos al esclarecimiento? O sea, están los relatores especiales, están los órganos de tratado, y entonces, ¿cómo ve usted un poco el panorama? Porque es realmente enorme. O sea, hay 6.200.000 personas que se han ido, que han migrado internamente, hay más de 5 millones de refugiados, o sea, con candidaturas al asilo en distintos países. O sea, ¿cómo se ataca una situación tan vasta y compleja? Coordinando dentro de la ONU. Claramente se necesita un esfuerzo enorme de coordinación, la situación es volátil y hay muchos actores interesados, pero me parece que lo más atinado y lo más inteligente es tener en cuenta y priorizar el foro multilateral principal de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, que es el Consejo de Derechos Humanos, y creo que la coordinación que trabajamos permanentemente entre la presidencia del Consejo y su buró, que representa a todos los miembros del Consejo, y la oficina de la alta comisionada, somos las dos entidades de Naciones Unidas que podemos abarcar la visión completa de los distintos procedimientos que tiene el Sistema Universal de Derechos Humanos, desde órganos de tratados, pasando por relatores, el trabajo de la oficina de la alta comisionada en la misión de monitoreo en Ucrania, que es sumamente importante, el trabajo de la comisión de verificación. Nosotros vamos a poder tener esa visión global y aportar la distinta información de acuerdo a los mecanismos. Pero a eso hay un segundo anillo, digamos, de investigación que sabemos que está sucediendo a partir de algunas decisiones unilaterales de países de persecución y de investigación penal. También hay un trabajo de la Corte Penal Internacional, de órganos europeos. Pero lo cierto es que el principal mecanismo multilateral, independiente de verificación creado por la comunidad internacional en el órgano más importante establecido para la promoción de derechos humanos en todo el mundo, son los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos. Y vamos a trabajar en coordinación con todos aquellos que estén tratando de buscar la rendición de cuentas de las atrocidades en Ucrania. Y se ve la coordinación con la alta comisionada, porque en el mes de septiembre, tanto la comisión investigadora con 3 expertos independientes mandatada por el Consejo, como ella misma, tienen que presentar informes en la sesión del próximo Consejo. Saben que el Consejo se reúne 10 semanas al año, 3 ya hubo en marzo, que fueron en realidad más de 4, por la cantidad de trabajo. Ahora hay 3 semanas más en junio, y después 3 semanas, la última sesión del año, en septiembre. Y en esas
en esa sesión de septiembre confluyen la necesidad de conocer los resultados de estas investigaciones que se han lanzado hoy, o sea, se ha fijado un poco, o se ha precisado la hoja de ruta para esta comisión que ha sido mandatada por ustedes, que coincide con lo que tiene que hacer la alta comisionada, que también tiene que presentar un informe en septiembre. O sea, todo esto es para que confluya a nivel de resultados, digamos. La importancia es que estos mecanismos tengan que producir resultados, ¿no? Así es, se está trabajando en permanente coordinación y se está trabajando muy bien, estableciendo todo el apoyo para la comisión de verificación y por supuesto todo el trabajo realizado por la misión de monitoreo de la Oficina de la Alta Comisionada en Ucrania es sumamente importante y están en permanente contacto. Los 3 expertos desde el día que fueron nombrados comenzaron a trabajar y esta semana estuvieron aquí en Ginebra en permanente reunión y conversación para que todo esté funcionando como corresponde para que sea un trabajo contundente. Y se van a instalar en Viena, tengo entendido, en Austria, sí, para trabajar desde allí. La oficina va a ser instalada efectivamente en Viena. Bien, entonces no hay riesgo de desviar una cantidad excesiva de esfuerzos del Consejo de Derechos Humanos en el problema de Ucrania y desatender otros problemas del mundo. Eso es una cosa que quería que quede totalmente claro. Es así, ¿no es cierto? Totalmente. Esto amerita una atención especial y tenemos los mecanismos para hacerlo, pero todas las situaciones son igualmente importantes, todas las víctimas son importantes y el Consejo debe abordar las situaciones por igual. Simplemente que la coyuntura lleva, como nos ha sucedido el año pasado. El año pasado tuvimos, recuerdo, 5 sesiones especiales sobre distintos temas y países de distintas regiones. Por lo tanto, este es un mecanismo que prácticamente todos los años se ha utilizado y cuando se verifica la sesión especial, efectivamente, pareciera que la atención está focalizada solo en eso, pero hay un trabajo silencioso permanente, 24 horas, 365 días del año, tanto de la Oficina de la Alta Comisionada como de los 47 mecanismos y relatores especiales que tiene el Consejo. Bueno, una última, como embajador de Argentina, que usted continúa siendo, creo que quizá la Argentina puede aportar algo también a estas investigaciones en Ucrania, a partir de la propia experiencia por los crímenes de lesa humanidad de la dictadura militar en la Argentina, concretamente toda esa gran utilización de los mecanismos de los antropólogos forenses para identificar víctimas de desapariciones a partir de encontrar fosas comunes o sepulturas, incluso de porciones de cuerpos, no solamente de cuerpos enteros. O sea, ¿puede haber algún aporte científico de la Argentina en una ayuda concretamente de estos antropólogos forenses? Yo estoy convencido que resulta necesario y conveniente que en todas las investigaciones que se realizan, no solo en esta de Ucrania, el Consejo cuente con una unidad forense eficiente y efectiva y naturalmente, lo digo como embajador de Argentina, tenemos el equipo argentino de antropología forense de excelencia que ha trabajado y trabaja en más de 40 países y ha instalado este tema a nivel internacional con gran reconocimiento. Creo que sería muy útil que se pudiera desarrollar una actividad y una unidad que pudiera generar una reacción rápida e inmediata frente a situaciones donde se deben identificar las personas en un conflicto de esta naturaleza. El derecho al duelo es un derecho humano, el derecho de todas las familiares y víctimas a conocer el paradero de un ser querido, de un familiar desaparecido o no identificado, su cuerpo en un conflicto, es un derecho que está previsto en los protocolos de Ginebra y también es el derecho a la verdad esto. Por lo tanto, el derecho a poder enterrar el cuerpo de un ser querido debe ser preservado. Y además, la ciencia forense, por supuesto, al analizar los restos, no solo puede identificar a una persona para el derecho del duelo, como nosotros sabemos, y el equipo de antropología ha hecho un trabajo enorme
de identificación en más de 40 países. La identificación a partir de la ciencia forense permite adicionalmente conocer detalles de las causas del fallecimiento de una persona. Por lo tanto, por ejemplo, algo muy común, si la persona fue torturada antes de ser ejecutada, la ciencia forense puede, por ejemplo, brindar evidencia sobre eso. O incluso, como en el caso de la Argentina, la ciencia forense ha permitido, a partir del análisis de restos y de identificación, saber si una mujer estaba, por ejemplo, embarazada y si tuvo un bebé antes de ser ejecutada. Eso ha permitido en la Argentina llegar a la identificación con ADN de más de 100 personas jóvenes que han recuperado su identidad. Es un aporte enorme de la República Argentina al derecho internacional de los derechos humanos, y no dudo que se beneficiaría el Consejo y la comunidad internacional para esta situación y para todas las otras situaciones presentes y futuras donde también hay masacres, donde también hay atrocidades, tener esta ciencia forense consolidada dentro de la oficina de la Alta Comisionada. Y ya como embajador argentino, no dudo, vamos a impulsar eso. Embajador Federico Villegas, muchas gracias. Si no quiere agregar nada más, señoras, señores, estimados amigos, ha sido esta entrevista para ver cómo enfrenta la ONU este desafío del empeoramiento y de la situación de la guerra en Ucrania desde la óptica de los derechos humanos. Les transmitió Juan Gasparini. Muchas gracias.